Buenas noches, insomnes de la historia. Has llegado al rincón donde la oscuridad reconforta, el insomnio se convierte en ritual, y la historia, la verdadera, la cruda, la incómoda, te arrulla como un secreto al oído. Las historias aburridas no son para todos, pero si llegaste hasta aquí quizás es porque no buscas ruido, buscas el susurro de algo viejo, torpe, humano. Y eso es justo lo que tenemos para ofrecerte. Esta noche, el viaje es diferente. No hay castillos húmedos ni clérigos temblorosos en las sombras de Europa. Esta vez, vamos más atrás, mucho más atrás, a una tierra donde los templos miraban al sol y los muertos dormían con cartas de amor bajo la lengua, a un lugar donde el desierto respiraba en voz baja y el río no era solo agua, era padre, madre, amante. Hablamos de Egipto, el antiguo, el mítico, el eterno. Pero no nos interesa la historia de los faraones que caminaban entre columnas talladas, ni de los escribas que dejaban poemas en paredes que aún resisten el polvo. Esta noche no hablaremos de pirámides ni de coronas de oro. Nuestro foco será otro, uno más íntimo, más oscuro, más carnal. Vamos a hablar de las mujeres que, entre el incienso y el sudor, entre el lino y el barro, ofrecían su cuerpo como oficio. Esta es la historia de las prostitutas del antiguo Egipto. Quizás al escuchar eso, tu mente se inunde de imágenes modernas, rápidas, simplificadas, juzgadoras. Pero calma, aquí todo es más lento, más espeso, más turbio, porque el oficio más viejo del mundo también tuvo su espacio bajo el sol egipcio, y su historia está escrita no solo en papiros rotos, sino en miradas que nadie anotó. Ser prostituta en esa tierra no era lo que creemos, era muchas cosas a la vez: rito, miseria, placer, castigo, poder, vergüenza y consuelo, todo entrelazado como las vendas de una momia. Imagina el sol golpeando las calles de Tebas al mediodía, el calor derritiendo perfumes baratos, los pies descalzos pisando tierra caliente, y en una esquina una mujer de ojos delineados, vestida con lino que no cubre mucho, ofreciendo algo que no se nombra en voz alta. ¿Qué llevaba en la mirada? ¿Cuántas veces al día repetía el mismo gesto? ¿Cuántas veces deseó desaparecer entre las sombras de un templo? Pero esta historia no se cuenta con lástima, ni con morbo. Se cuenta con respeto por quienes fueron olvidadas, porque ellas también formaban parte del engranaje de esa civilización grandiosa que adoramos mirar desde lejos. Ellas con sus cuerpos usados, con sus nombres borrados, con sus labios secos, también sostuvieron la estructura invisible del antiguo Egipto. Mientras los sacerdotes levantaban oraciones al sol, ellas ofrecían placer a quienes bajaban del templo buscando consuelo terrenal. Mientras los escribas narraban gestas de los reyes, nadie anotaba lo que pasaba entre las paredes de adobe donde se apagaban los suspiros. Y sin embargo, estaban ahí. Y si cerramos los ojos, aún podemos oírlas. Caminando entre mercados, mezclándose con los olores de pescado seco y mirra, esperando, sobreviviendo, negociando. A veces en burdeles discretos, otras a la sombra de los templos, otras en barcas flotantes que navegaban como camas errantes por el Nilo. No todas eran iguales, algunas eran libres, otras esclavas, algunas elegían, otras huían. Todas cargaban algo en el cuerpo que no se quitaba con agua, la mirada ajena. Si hasta aquí has sentido que esta historia te envuelve como arena en la piel, entonces tal vez quieras quedarte un poco más. Aquí no hay prisa, solo historias que gotean como aceite caliente, que respiran como las piedras al atardecer. Y si esta voz nocturna acompaña tus vigilias, puedes suscribirte al canal. No porque prometamos respuestas, sino porque aquí, en cada historia, hay un rincón para el insomnio y la ternura. Lo que viene a continuación no es un desfile de datos, es una reconstrucción poética y densa de cómo era ser mujer en el borde de la historia.
de cómo el cuerpo se convirtió en moneda, en rito, en refugio. Vamos a adentrarnos en burdeles con paredes de papiro, en habitaciones donde el sudor tenía nombre de Dios, en vidas que se apagaron sin tumba pero no sin fuego. Esta es la historia que los jeroglíficos no gritaron, pero que aún susurran si sabes escuchar. Así que apaga la luz, ajusta la manta, respira hondo y deja que te cuente cómo era ser prostituta en el antiguo Egipto. El Nilo corre, lo sabes aunque nunca lo hayas visto. Lo sabes por el canto del viento entre los papiros, por el olor dulce del limo que el agua deposita en la orilla, por el rumor insistente de las aves que se atreven a dormir bajo las estrellas. En el antiguo Egipto, el río era más que fuente de vida, era arteria espiritual, espejo del inframundo, camino de barcas para los muertos. Quien vivía cerca del Nilo lo sentía en la piel, como latido. Las orillas comenzaban a arder con el sol justo después del alba. Los rayos caían como cuchillos tibios sobre la piedra y el adobe, sobre las cabezas envoltas, sobre los dedos desnudos que trabajaban el barro y el lino. En las calles estrechas de Memphis, Tebas, Heliópolis, los vendedores ofrecían pescado ahumado, cebollas, cántaros de agua fresca. El aire olía a especias, a incienso, a sudor. Las mujeres cargaban vasijas sobre la cabeza. Los niños corrían entre las piernas de los adultos. Todo era caos iluminado por la luz. En esa ciudad viva, los templos erguían sus columnas eslabradas. Sus muros parecían hablar, tallados con jeroglíficos que contaban vidas de dioses y hombres. Los sacerdotes paseaban con túnicas blancas, incienso en mano. Sus pasos resonaban como tambores apagados en corredores sagrados. Y detrás de esos muros, la vida respiraba otros ritmos, secretos, que no todos veían. Las mujeres del pueblo, de los campos, de las aldeas, enfrentaban jornadas largas. Molían grano, preparaban pan, tejían lino fino para los sacerdotes, cuidaban niños, levantaban muros de adobe. El cuerpo se cansaba, el calor lo tostaba. Las enfermedades, el parto, la menstruación, la vejez golpeaban sin permiso. No había hospitales como los imaginamos hoy. Las curanderas y parteras manejaban plantas, ungüentos, hechizos. Caminaban entre la medicina y la superstición. En ese mundo, el cuerpo femenino era sitio de misterio, digno de protección, pero también vulnerable a juicios. Los registros de papiros antiguos revelan que algunas mujeres tenían oficios permitidos: tejeduría, cantores menores, hasta cantantes de cortejos. Pero hay zonas grises, zonas que el texto oficial no nombra. Mujeres que ofrecían compañía y consuelo, que atendían a hombres que llegaban llevando con ellos penas y soledades, que no siempre pertenecían al templo, pero que entre templos caminaban, tocaban la orilla del rito. Se las ve mencionadas en documentos fiscales: mujer de placer o trabajadora de casa, según la discreción del escriba. No hay placas de lujo con su nombre, no hay papiros gloriosos que las canten, pero sus huellas están diseminadas entre sanciones menores, multas, declaraciones de herederos que decían que una mujer vivió con un hombre no matrimonio formal para encubrir lo que no querían nombrar. La ciudad de Egipto era estratificada. Las clases altas vivían en mansiones con patios interiores, jardines con palmeras y fuentes pequeñas. Las mujeres aristocráticas caminaban con abanicos, mientras esclavas llevaban sus ropas pesadas. En ese mundo palaciego, una prostituta, especialmente si actuaba cerca de templos o cortes, jugaba un papel que no era solo sexual. Podía ser acompañante ritual de dignatarios extranjeros, anfitriona discreta de forasteros con deseos que no podían admitirse, asamblea de palabras vagas. Para quienes estaban adentro del poder, su cuerpo era signo de estatus o exotismo, no siempre con sentimiento, pero para ellas era carne y apuesta. El templo y el Estado compartían un juego de poder que involucraba lo sagrado y lo erótico, no como casualidad, como táctica simbólica. Los sacerdotes
Muchas veces participaban en cultos sexuales por unirse al ciclo regenerativo de divinidades. En esos ámbitos, una mujer con habilidades rituales podría aproximarse al templo no como profana, sino como puente. No siempre se le permitió, pero cuando lo logró, su cuerpo dejaba de ser cuerpo meramente humano. Se convertía en signo de fecundidad, de conexión entre lo visible y lo invisible. Dormir, comer, rezar. Las prostitutas del antiguo Egipto hacían eso también. No vivían solo para la noche. Tenían días ante el sol, retazos de cotidianidad, pero siempre vivían con el peso del cuerpo ajeno. Siempre existía el riesgo del juicio, la mirada que califica, la palabra que acusa, la sombra que desliza expresiones de vergüenza. Y algunas de ellas, tal vez muchas, aprendieron a ocultarse entre velos del pudor, a ofrecer discreciones, a desaparecer en la multitud. Y así, en ese país del sol eterno, ser prostituta no era acto banal ni condena automática. Era destino impuro y sagrado. Dicho de otro modo, era riesgo y poder. Era presencia que nadie quería ver de frente. Era memoria y olvido al mismo tiempo. En la penumbra de las calles de Tebas, cuando el calor del día aún latía en las piedras, comenzaban las distinciones. No toda mujer que vendía su cuerpo era llamada prostituta, ni todo acto carnal se consideraba un servicio público. Existían categorías o sombras de categorías que la sociedad reconocía con ojos matizados por la moral y la necesidad. Había aquellas que trabajaban en los márgenes de los barrios pobres, moviéndose entre callejones y canales, empujadas por el hambre o la deuda. Y había otras que actuaban cerca de los templos o junto a los palacios, ligadas a roles ambiguos, medio comercio, medio rito. Estas mujeres de los callejones eran, en muchos casos, esclavas liberadas o extranjeras sin otro sustento. Algunas eran viudas cuyos maridos o hijos habían muerto. Algunas solo sabían que sobrevivir significaba negociar con su propia piel. En documentos fiscales se encuentran menciones discretas a mujeres de placer o trabajadoras del hogar. Los escribas no las nombraban con poesía, escribían de forma seca, funcional. Su papel en la maquinaria era claro, necesario, pero nunca exaltado. Por otro lado, estaban aquellas más cercanas a lo sagrado, mujeres vinculadas a cultos de fertilidad, a ritos de paso, a fiestas de cosecha. No eran prostitutas en el sentido directo, pero tampoco eran castas, cantantes de himnos, danzarinas, acompañantes ceremoniales. Sus cuerpos formaban parte de la fiesta y de la fe. Llevaban ropas más finas, adornos delicados, ojos delineados con col, tatuajes simbólicos dibujados con pigmentos vegetales. Participaban en celebraciones que mezclaban música, comida, vino y danza, donde el erotismo era perfume de lo divino, no pecado. La idea de prostitución sagrada en el antiguo Egipto es debatida. Algunos estudiosos afirman que nunca existió como práctica formalizada. Otros ven en los rituales y en los roles de estas mujeres una clara connotación sexual asociada a lo sagrado. Tal vez era algo intermedio, no prostitución en sentido estricto, sino una vivencia ritual del cuerpo, donde el placer era ofrenda y el tacto, un gesto de conexión con lo invisible. Había distinciones nítidas entre estas mujeres. Las de los barrios populares podían ser blanco de violencia, desprecio, invisibilidad. En cambio, las que circulaban por templos o palacios vivían rodeadas de ambigüedad. Algunas eran protegidas por mecenas, elegían clientes, establecían reglas. Otras vivían a merced del deseo de los poderosos. Sus cuerpos eran trofeos, puentes diplomáticos, moneda oculta. Pero todas, las visibles y las ocultas, conocían el peso de su propia piel. Hay evidencias de que muchas de estas mujeres usaban métodos anticonceptivos rudimentarios, pesarios con miel y excremento de cocodrilo, hojas prensadas, infusiones con hierbas. Eran fórmulas aprendidas de parteras, transmitidas de mujer a mujer. Evitar un embarazo no deseado
era una forma de control, pero también de resistencia. Un vientre libre era un cuerpo menos vulnerable. Algunas de estas mujeres eran esclavas, capturadas en guerras o heredadas como parte de testamentos. No elegían, eran dispuestas, eran obligadas. Otras, aunque libres, también tenían su libertad vigilada. Actuaban en territorios donde el deseo ajeno delimitaba el espacio de su propio deseo. Vivían bajo la mirada de los hombres, bajo el juicio de las vecinas, bajo la amenaza de sanciones religiosas. La prostitución en ese mundo no era solo comercio, era supervivencia, ritual, marginalidad y poder. Era también silencio. Las voces de estas mujeres no fueron registradas. Sus nombres se perdieron, pero sus cuerpos quedaron esculpidos en imágenes dispersas, en vasijas, paredes, pequeños amuletos, figuras femeninas desnudas con cabellos sueltos, piernas abiertas, manos en gestos simbólicos, íconos de un erotismo que no se separaba de la fe. Ellas eran la frontera, entre lo sagrado y lo profano, entre el placer y el deber, entre el cuerpo y el símbolo. Habitar esa frontera exigía coraje, estrategia y silencio, porque al mundo no le gustaba recordar que, en sus cimientos, también había deseo. Ella despertaba cuando el cielo aún era un tercer tono de oscuridad, antes de que el primer rosado rompiera el horizonte. El Nilo murmuraba en distancias inciertas, llevando consigo el olor a limo y a la vida que devolvía a la tierra. La mujer que ofrecía su cuerpo caminaba entre los humos de las fogatas domésticas, entre lámparas que empezaban a encender sus llamas tímidas en los patios de adobe. No era solo una profesión, era supervivencia disuelta en el látigo del calor, en las bocas secas, en los puños cansados. Vivía en un espacio estrecho, una celda de barro y paja, quizás junto a otras mujeres como ella, o alquilaba una diminuta habitación cerca de la vía comercial más transitada. La casa donde trabajaba era muchas veces un cuarto compartido, con paredes delgadas donde los sonidos se entremezclaban, risas contenidas, pasos discretos, susurros de sábanas arrastradas. La puerta no tenía cerradura, pero sí cortinas pesadas o telas gruesas que impedían que ojos ajenos penetraran. Dentro, el aire era denso, cálido, impregnado con un perfume tenue de aceite e incienso, el olor de la piel mezclado con la protección de mirra o resina comprada en un mercado lejano. Su rutina empezaba antes que el comercio. Primero, lavar el cuerpo, un baño de aguas lentas en el pozo o en una jarra con agua fresca traída del río. La piel era acariciada por los dedos mientras se aplicaba ungüento de mirra o aceite perfumado. El cabello se recogía con tiras de tela fina o impregnada de aromas. En los brazos, quizás tatuajes de fayenza o marcas simbólicas, pequeños puntos pintados con pigmentos naturales que señalaban su función o estatus. En los labios, un rojo tenue aplicado con extractos de plantas. En los ojos, col oscuro trazaba líneas finas que acentuaban la mirada. Ella era quien se ofrecía, pero también quien se preparaba para ser vista. Cuando el comercio comenzaba, la clientela aparecía. No siempre eran hombres desconocidos, damas de alto linaje, viajeros extranjeros, funcionarios oficiales. Algunos pasaban por el templo antes, otros llegaban directamente a la casa. Ella hablaba poco, elegía con cuidado, y muchas veces quienes la elegían ya evaluaban su cuerpo, su aura, su capacidad de sugerir lo sagrado. En el contacto no había prisa. Era un pacto silencioso, toque leve, sutileza, presencia, caricias iniciales guiadas, respiración contenida, manos que exploraban sin violencia. En muchos momentos era casi un ritual, cuerpo y aliento en compás, piel saboreada antes de consumar. El pago era más que plata o tela. Podía incluir comida, protección, abrigo, un espacio seguro para dormir. A veces se intuía que parte del valor regresaba al templo local o al intermediario que gestionaba la clientela. El cuerpo era medio de intercambio, pero no objeto desechable.
Ella reclamaba un mínimo de dignidad. Algunos clientes respetaban, otros explotaban. En casos difíciles, podía negarse o pedir que se detuvieran. Pero sabía que negarse era un riesgo. Perder protección, perder clientela, perder la propia supervivencia. Por la noche, después del acto, no se deshacía del todo. Permanecía acostada, con los ojos vacíos, el cuerpo liviano por las reacciones. Escuchaba el silencio de la casa mientras los vecinos dormían. Intentaba recuperar el aliento, oír su propio corazón. A veces venían lágrimas, no por culpa, sino por cansancio, por deseo de otra vida, por una herida que no sanaba. En momentos escasos, muy escasos, podía orar, pedir protección para el cuerpo abusado, fuerza para el mañana, perdón para un alma que ya no creía en el pecado. Al amanecer, el ciclo se reiniciaba. Muchas veces ya había un nuevo cliente o uno recurrente. El cuerpo guardaba memoria de la noche anterior. Había marcas tenues, piel enrojecida, dedos dormidos, espíritu pesado. Pero ella se levantaba, se lavaba, se untaba con aceite, se vestía y caminaba por la calle otra vez, vendiendo no solo sexo, sino presencia, con una dignidad silenciosa. Y así era su vida, un equilibrio permanente entre entrega y resistencia, entre sufrimiento y poder simbólico. Un cuerpo que se da, pero que exige ser visto como humano. La prostituta del antiguo Egipto sabía que habitaba una frontera, no enteramente condenada, ni totalmente exaltada. Existía donde muchos no querían mirar. Y allí, precisamente allí, su cuerpo contaba una historia más profunda que cualquier papiro podría registrar. La prostituta egipcia no vivía solo de la carne que ofrecía, cargaba en las horas vacías y en los ojos entreabiertos el peso de muchos mundos. Cuando el cliente se marchaba, no solo se llevaba el pago, también se llevaba parte de su silencio, parte de su sombra, y dejaba en ella algo que no se lavaba con agua ni con incienso. En el silencio fuera del lecho, algo resonaba dentro. El cuerpo que se entregó y que ahora esperaba, hombre desvanecido en el vacío. Había mujeres que lloraban sin lágrimas, llanto seco que goteaba sin gravedad, y otras que reían para disimular el cansancio. Algunas recitaban oraciones en voz baja, pidiendo protección para el vientre y para el espíritu. Otras deseaban no volver a ser llamadas nunca más. Otras soñaban con que su nombre fuese inscrito en un papiro sagrado, que su memoria tuviera santuario. Estas mujeres debían enfrentarse a la mirada social, ojos que condenan, que clasifican, que hacen visible lo que debería permanecer oculto. El vecindario murmuraba. Los hombres rezaban al pasar, pidiendo que ese cuerpo fuera invisible en sus propios sueños. La religión oficial podía no nombrar el acto, pero sí nombraba la vergüenza. Y la vergüenza era parte del pago invisible que ella ofrecía, no solo al cliente, sino a toda la sociedad. En templos menores a veces se le ofrecía a la diosa Hathor durante festividades, donde danza, música, copal y perfume se entremezclaban. En esas noches de celebración, la prostituta podía cruzar un espacio ni sagrado ni profano. Era invitada como huésped del dios que deseaba placer. Pero al amanecer, regresaba al mundo cotidiano, donde su cuerpo era objeto de censura, no de culto. ¿Y qué decir de los efectos en el cuerpo? La prostituta egipcia soportaba dolores, músculos lastimados por posturas repetidas, órganos fatigados, úteros desgastados por el riesgo constante de embarazo. Hay indicios en papiros médicos de mujeres que buscaban remedios herbales para vaciar la concepción, usando pesarios con barro, plantas e incluso excremento de cocodrilo, según registros dolorosos. Muchos de estos métodos eran arriesgados. Algunas morían, otras quedaban estériles o debilitadas. ¿Y quién registraba eso? Algunos escribas anotaban síntomas en textos médicos, dolores, hemorragias, infertilidad, pero casi nunca atribuían la causa directamente a la práctica sexual.
Era tratado como enfermedad, como mal femenino, terreno que la sociedad prefería ignorar. También es posible que algunas prostitutas tuvieran una jurisdicción espiritual. En el rito íntimo, en el acto de ofrecer una caricia, había poder simbólico. En cierta tradición esotérica, el sexo no era pecado, sino ritual viviente. Esa capa simbólica les permitía existir en zonas limítrofes del templo. Pero eso era un privilegio reservado para pocas. La mayoría vivía entre la humillación y la supervivencia, entre el deseo ajeno y la necesidad propia. Cuando envejecían, con rostros marcados por la vida, con cuerpos endurecidos, muchas veces caían en el olvido. Algunas eran abandonadas, otras se convertían en parteras o curanderas, recicladas hacia funciones que requerían cuerpo y experiencia. Otras desaparecían sin dejar rastro, sin tumba digna. Si algún papiro las mencionaba, era como mujeres que trabajaron en la noche, gesto ambiguo, insípido, sin gloria. En el momento final, cuando la muerte las llamaba, raramente eran enterradas con los lujos de los templos. Sus tumbas, si eran permitidas, tenían ofrendas modestas. Perfumes usados, espejos rotos, pequeños amuletos de protección. Algunos arqueólogos han hallado cerámicas con figuras de mujeres desnudas o semidesnudas junto a restos femeninos, lo que sugiere que sus vidas no fueron completamente borradas. Pero sus nombres, sí. Y el espectro moderno de esta historia persiste. Cuando alguien pasea por ruinas egipcias en la noche, si el viento sopla de cierto modo y si el alma está atenta, puede sentirse un perfume tenue que no es flor ni incienso. Puede escucharse, no palabras, sino vibraciones de un cuerpo que alguna vez existió. Y esas vibraciones recorren los milenios como recuerdo no pedido, como espectro que exige ser reconocido. En la travesía entre pasado y presente, ese cuerpo olvidado nos convoca. No para la admiración tibia, para la escucha, para la responsabilidad, para recordar que la historia no está hecha solo de reyes y dioses, sino también de cuerpos que se ofrecieron sin retrato, que se consagraron en el silencio. Con el paso de los siglos, la prostitución se volvió espejo de contradicciones morales y religiosas que el Egipto antiguo no supo resolver con claridad. La mujer que ofrecía su cuerpo vivía con una dualidad. Por un lado, era condenada en la mirada social. Por otro lado, su cuerpo servía como espacio simbólico donde confluyeron carne y mito. En muchos rituales de fertilidad se celebraba lo humano y lo divino como si nada los separase. En esos rituales, las sacerdotisas podían danzar entre cánticos, acompañadas por ofrecimientos de flores y perfumes. Algunos estudios modernos sugieren que en festividades de Hathor o Isis, ciertos actos simbólicos se aproximaban al erotismo ritual, aunque no necesariamente al comercio sexual formal. El contraste moral era brutal. En textos sacerdotales imperaba la idea de pureza. La mujer debía conservar su cuerpo impecable para ciertos roles sagrados, especialmente en contextos de adoración, ofrenda e iniciación. Se afirmaba que dentro del templo no debía haber contacto carnal. Las sacerdotisas debían abstenerse en ciertos periodos, someterse a purificaciones. Pero afuera, en la vida común, la mujer que vendía el cuerpo no gozaba de ese manto de pureza. Su oficio era pecado tácito, palabra no escrita, afrenta silenciosa. El cuerpo ritualizado de algunas se transformaba en cuerpo juzgado para otras. Se ha dicho que algunas prostitutas promocionaban su oficio usando vestimentas llamativas, maquillaje, ropa ceñida, tatuajes simbólicos en senos y muslos. Se afirma que empleaban redes de cuentas de faenza diseñadas para resaltar su forma. Esa visibilidad era estrategia, para ser vistas por el cliente, y al mismo tiempo trampa, para ser juzgadas por la comunidad. Su belleza se convirtió en demostración de poder efímero, concesión necesaria y riesgo constante. Pero el riesgo no era solo físico, era espiritual. En los ámbitos religiosos predominaba la idea de que el cuerpo debía purificarse.
que la sangre menstrual, el semen o los fluidos eran impuros, y quien comerciaba con esos fluidos cargaba una culpa simbólica que no desaparecía con agua ni con plegarias. En rituales de purificación, en ceremonias de limpieza al amanecer, muchas mujeres pasaban su piel por baños con sales, hierbas, aguas corrientes, tratando de borrar lo vivido. Quienes las acompañaban observaban con recelo. Alguna impureza llevará, se decía. Sin embargo, las curanderas conocían otro lenguaje. Sabían que no todo se quita, que algunas marcas son cicatrices del pacto humano. Dentro del cuerpo femenino, el impacto era profundo. Las médicas escribieron sobre dolores ginecológicos, hemorragias, síntomas urinarios, infertilidad. El papiro médico egipcio demuestra que existían tratamientos para complicaciones del embarazo y enfermedades sexuales, pero los diagnósticos raramente se ligaban al oficio sexual con claridad. El cuerpo era tratado como enfermo, no como víctima de una economía simbólica. El registro médico se cuidaba de no nombrar aquello que la moral no quería admitir. Al cabo de generaciones, algunas mujeres abandonaban el oficio. Otras lo resumaban en roles híbridos, parteras, curanderas, nodrizas. Su experiencia les daba autoridad oculta. Muchas sabían de remedios y ritos que otras mujeres desconocían. Se volvieron silenciosas guardianas de saberes íntimos, porque conocían el cuerpo en todas sus rendijas. En sus manos y labios vivía una ciencia antigua, mezcla de medicina herbal, plegarias interiores y memoria erótica. Esa transformación, de cuerpo ofrecido a cuerpo custodio, era forma de sobrevivir en mundos que las rechazaban. Lo paradójico es que mientras el discurso oficial condenaba su oficio, la religión popular mantenía rituales que evocaban su memoria. Canciones populares hablaban de mujeres que danzaban para el dios lunar. Ofrendas nocturnas llevaban perfumes y flores como si alguien esperara. En festividades populares, algunos pasos de danza reverberaban como eco de gestos antiguos. En los templos abandonados, el viento convertía columnas en cuerdas tensas que parecían vibrar con pasos. El símbolo de la prostituta sagrada persistía oculto en el tejido cultural, incluso cuando su cuerpo material ya no era reconocido públicamente. Este dilema entre repulsa y necesidad, entre mística y mercado, fue tejido con hilos invisibles por generaciones. Lo que la cultura oficial prohibía, la práctica popular insistía. Donde la palabra pausaba, el cuerpo hablaba. Y ese lenguaje corporal suyo fue herido por la historia, silenciado por la moral, pero jamás roto por completo. Porque al final, lo que permanece es memoria. Memoria que no pide testigos, que no exige aplausos, que resiste en la piedra, en el viento, en el latido del que escucha. Y cuando alguien camina en silencio por una ruina egipcia al caer la noche, si su mente guarda paciencia, puede oír un eco. Danza ausente, perfume que no se nombra, sombra de mujer que alguna vez fue puente entre lo humano y lo divino. Cuando el vigor del cuerpo empieza a flaquear y el eco de las noches nunca olvida, la prostituta del antiguo Egipto siente cómo su piel se vuelve territorio frágil. No hay alarma, solo un cansancio creciente. Los huesos protestan, los músculos tardan en responder. En medio de su servicio cotidiano surgen silencios que antes no existían. Pausas en el aliento, gestos que se postergan, miradas que ya no sostienen su peso. Enfermedades antiguas acechan, inflamaciones internas, sangrados imprevistos, dolores persistentes que ningún remedio sencillo logra calmar. Ella recurre a fórmulas transmitidas de generación en generación, cataplasmas hechos de arcilla fértil del Nilo, mezclada con hierbas amargas, baños con aceites perfumados, oraciones murmuradas para mitigar el mal. A veces logra alivio, otras veces agoniza en la penumbra de su habitación miserable. Cuando los clientes perciben su debilidad, muchos se retiran. El negocio pierde brillo, la oferta desaparece. En esas horas silenciosas, la prostituta se ve a sí misma como sombra.
cuerpo que fue puente y ahora tropiezo. Duele lo que antes complacía. El tacto se vuelve desafío, el aliento, medida de resistencia. Si la enfermedad la corroe demasiado, la comunidad la abandona. No hay personas que carguen su cuerpo ni ritual que prepare su paso. La muerte llega en soledad. Su tumba es excavada con desgano, sin inscripciones ni flores, con pocas ofrendas modestas. A menudo yace junto a mujeres desconocidas, cuyos nombres permanecerán siempre en lo oscuro, pero otras veces, en su fase final, su cuerpo se reinventa. Trabaja como curandera, parteira, mujer de saberes antiguos, atiende madres exhaustas, ayuda con sangrados persistentes, aconseja sobre hierbas. Su experiencia del cuerpo se convierte en medicina. Su voz, antes mirada de cliente, pasa a ser plegaria de auxilio. Se transforma, no desaparece. Sin embargo, el estigma no la abandona. La comunidad murmura, ella fue de la sombra. Cuidémosla, pero no la exaltemos. El viejo prejuicio recorre las venas del pueblo. Jamás será mencionada como heroína. Su pasado le pesa. Aún así, su utilidad suplementa su olvido. La respetan a medias, la ayudan a medias. Arqueólogos modernos encuentran tumbas simples con restos femeninos acompañados de vasijas modestamente decoradas, amuletos de protección, pequeños espejos agrietados. Algunos solares muestran figuras femeninas desnudas, dibujadas en cerámica funeraria. No son monumentos gloriosos. Son sobrevivencias débiles de cuerpos que intentaron ser más que víctimas. Cuando caminas al caer la noche entre ruinas antiguas, el viento puede llevar un perfume escaso, persistente como lamento. Puedes sentir un leve roce, tan leve que crees que fue brisa. Quizás sea ella, figura antigua que no acepta el olvido, que camina entre las piedras quebradas como flor otoñal, que pide ser vista aunque nadie la busque. Ese final no es derrota, es transformación. El cuerpo que fue altar se hace memoria. La mujer que fue juzgada se vuelve símbolo silencioso. Y en ese lugar sin nombre, su presencia perdura, invisible para algunos, latente para quienes escuchan con piel abierta. Cuando el sol aún no ha quemado la tierra y las sombras de las columnas parecen alargarse como dedos antiguos, la memoria de las prostitutas egipcias se infiltra en los muros, no con gritos, sino con murmullos, con grietas que respiran, con piedras que han sentido pieles desnudas rozando su superficie. En ese momento del día en que todo duerme y el aire pesa, alguien puede oír un paso leve detrás del cuello, un eco de lo que fue. Estas mujeres no eran solo cuerpos prestados para el deseo, eran vigilancia silente de lo prohibido. Cuando caminaban por las calles al alba, con el lino tieso sobre la piel y el maquillaje intacto, cruzaban miradas con otras mujeres que las juzgaban. En esos cruces de mirada se jugaban juicios, compasiones ocultas y discursos de Cristo distante. Pero ellas seguían rítmicas, como si sus pasos contaran versos que nadie entendía. Las prostitutas más vinculadas a templos aún eran objeto de conflicto. Por un lado se les exigía pureza ritual en ciertos momentos, abstinencia para quienes servirían en ceremonias sagradas. Por otro lado, su cuerpo, que había sido canal de lo divino, seguía objeto de deseo público. Esa tensión hirvía en sus vidas. En noches cercanas a festividades, las sacerdotisas dejaban de lado el lecho para danzar, para invocar. En esas horas ellas podían acercarse, ser compañeras, auxiliares del ritual, célula erótica dentro del templo. Pero esas ocasiones eran contadas, porque el pudor oficial murmuraba que el templo no debía mancharse con carne visible. Ellas, las antiguas prostitutas, se convertían en memoria vestida de ritual. En algunos templos se hablaba que durante actos de purificación era necesario ofrecer algo al agua sagrada, flores, perfumes, música. En relatos anecdóticos se hablaba de mujeres que bailaban junto al Nilo al amanecer, como si formaran ofrenda viva.
No eran siempre llamadas prostitutas en esos textos. Eran mujeres del rito, danza del alba. Pero su alusión al cuerpo las conectaba con aquel oficio silenciado. Cuando las festividades mayores llegaban, celebraciones de renovación, del sol regresando, del Nilo creciendo, las prostitutas rituales se preparaban. No todas eran llamadas, pero algunas lo eran. Se bañaban con agua perfumada, se adornaban con joyas de lapislázuli, se untaban aceites que olían a reflexión y entrega. En el altar del templo menor, danzaban entre columnas, entre fuego, entre miradas de sacerdotes que veían más allá de su piel. No era comercio, no era espectáculo, era puente. Y quienes no lo entenderían luego dirían que vieron lujuria disfrazada de rito. Pero el rito mismo las expuso al juicio. Las acusaciones posteriormente vinieron. Estas mujeres corrompen al templo, traen impureza al altar, ofrecen lo sagrado al deseo humano. Hubo periodos donde se ordenó que las mujeres del linaje ritual debían ser puras, sin contacto carnal, durante meses sagrados. Hubo reformas en templos que prohibieron la danza exterior femenina en días de observancia pública. En uno de esos decretos quedó establecida la pena de exclusión para quien fuera hallada en actos profanos durante días sagrados. Las antiguas prostitutas resistieron esos vetos con discreción. Internamente continuaban, en espacios oscuros y nocturnos, lo que el decreto prohibía a la luz del día. No todas siguieron, algunas abandonaron, algunas se refugiaron en roles menores, cuidando templos menores, sirviendo como guardianas nocturnas, como videntes menores o como cantoras de música ritual. En esas funciones rituales ocultas, su conocimiento del cuerpo les daba un aura discreta. Eran respetadas con aprensión. Sabían lo que el templo oficialmente negaba que existiera. Hay inscripciones menores y textos marginales que sugieren su presencia tardía al borde del colapso del Egipto clásico. Algunos papiros hablan de mujeres de placer que viven cerca del templo de Hathor, como si su rol fuera complementario. Otros registran que en ciertos distritos de ciudades capitales, las prostitutas residían en callejones cercanos al barrio de los vendedores del templo, compartiendo espacio con artesanos de ofrendas. Esa proximidad espacial sugiere que su función no era completamente marginal. Estaban cerca del templo, aunque no dentro de él en el rito mayor. El olvido histórico que vino después fue brutal. Con la llegada de nuevas religiones, las narrativas oficiales desaparecieron. Las prostitutas del templo fueron relegadas a notas marginales, a insultos, a folclore degradado. Se las llamó mujeres de pecado antiguo. Sus cuerpos públicos fueron equiparados al error. Los textos que las mencionaban fueron editados. Las imágenes fueron borradas. Pero la sombra persistió. Hoy, arqueólogos y estudiosos reabren esas grietas entre textos santos y registros profanos. Buscan figurillas, pequeños ídolos de mujeres danzantes, representaciones oscuras en cerámicas que no entran en los museos principales. En pueblos cerca de templos antiguos, las tradiciones de danza nocturna, de mujeres que cantan al río al amanecer, son vistas como reminiscencias veladas de esa antigua prostitución sagrada. En festivales indígenas modernos, algunas danzantes se cubren con velo blanco y ofrecen danza como pacto simbólico con lo ancestral. Quien escucha esta narración ahora, si suspende su juicio, puede imaginar que la antigua prostituta camina entre sombras todavía, que cada piedra egipcia, cada muro caído, cada columna tronchada tiene dentro un vestigio de piel suspendida, que cada mirada humana al insolado desierto pesa como mirada antigua, y que cada vez que una mujer hoy dice «mi cuerpo es templo», pronuncia un nombre que puede no saber, pero que su espíritu entiende. Cuando cierres los ojos esta noche, no pienses en faraones resplandecientes. Piensa en la mujer que ofrecía su piel como puente. Piensa en la danza que fue perdón. Piensa en la flor que sangra lento. Y deja que su sombra camine contigo,
como presencia antigua que no murió cuando la borraron, como voz que reaparece si alguien escucha con el cuerpo abierto. Cuando la luz del día ya ha huido y la penumbra recorre los muros del templo en ruinas, algo persiste más allá del polvo. No es el clamor del aceite ni el canto elevado de los sacerdotes, es algo más sutil, un eco del cuerpo que fue altar y no quiso desaparecer. Entre las piedras quebradas, las sombras guardan su memoria. Esas mujeres que ofrecieron su carne al rito, al deseo, al sacrificio, se transformaron con el tiempo en símbolos vivos. No en estatuas de piedra, sino en susurros que recorren el viento nocturno. En tumbas modestas donde fueron enterradas, dejaron restos. Un amuleto de protección, un espejo rayado, un frasco de ungüento rancio. No eran monumentos gloriosos, pero eran huellas auténticas. Si alguien pasea entre columnas caídas cuando la luna es segunda sombra, puede sentir que el aire adquiere otra densidad, no solo el aire, sino memoria hecha carne. Con el paso de generaciones, las historias oficiales buscaron vestirlas de vergüenza. Las voces dominantes las llamaron mujeres de pecado, sacerdotisas profanas, pecado antiguo disfrazado de rito. Las crónicas religiosas omitieron su nombre, borraron sus danzas, tacharon sus testimonios, pero la memoria colectiva resistió. Bajo el velo del mito sobreviven sus rostros y sombras, en poemas nocturnos de enamorados que invocan flor que camina entre pilares, en cantos de mujeres que se despiden del alba con la piel tibia, en movimientos de danza contemporánea que rompen el pudor impuesto. Hoy, artistas y poetas se atreven a representarla. La dibujan con tela ligera flotando entre columnas, la pintan entre las llamas del incienso que nunca se extinguen. Le dan rostro de ojos profundos que han visto el altar interior del hombre y la mujer. En esas imágenes no hay escándalo, hay reverencia. No exhibición, sino reencuentro simbólico con un cuerpo que fue sometido al silencio, pero no al olvido. Muchos cultos modernos buscan rescatar ese fragmento perdido. En ceremonias de luna nueva, en círculos de mujeres que danzan, se invoca su presencia. Se repite su nombre en voz baja, ella que ofreció sin perder la dignidad. No se trata de recuperar el oficio con literalidad, sino de reinstaurar la posibilidad de que el cuerpo femenino también puede ser altar sin ser objeto, que la sensualidad no debe ser condena, sino expresión de lo divino interior. Si visitas templos abandonados, ruinas del Egipto antiguo, al caer la tarde camina sin prisa. Acércate a las piedras pulidas, toca su superficie desgastada. Respira profundo. Deja que tu piel reciba lo que el viento trae, un perfume leve que no es flor, sino memoria. Un roce imperceptible, un susurro que parece decir, estoy aquí. Ese es el renacimiento simbólico de la prostituta sagrada. No en carne visible, pero sí en presencia. Cuando esta parte termine, no cierres los ojos con precipitación. Quédate con ese murmullo. Síguelo internamente. Quizás, en tu propio cuerpo, despertarás una nota olvidada. Y en ese reencuentro, ella camina contigo nuevamente, entre sombras y perfumes eternos. A veces lo que permanece no es el nombre, ni la tumba ni el papiro. A veces lo que queda es el temblor de una idea, el perfume de un gesto que nadie recuerda haber presenciado, pero que de algún modo habita en el cuerpo colectivo. Y así es como sobreviven las prostitutas del antiguo Egipto, no como heroínas de museo, ni como figuras canónicas, sino como vibraciones que atraviesan el tiempo, como un tambor que sigue latiendo bajo la arena. Los cuerpos que alguna vez fueron considerados impuros, malditos, secundarios, eran en realidad portales, vehículos de algo que iba más allá del deseo. Ellas encarnaban el tránsito entre lo visible y lo invisible, entre lo permitido y lo temido. Y aunque los hombres escribieron su historia desde el mármol de los palacios, desde los púlpitos de la moral, fue entre los pliegues de sus cuerpos donde muchas verdades se gestaron.
donde la muerte y la vida se reconocieron mutuamente. A menudo se las asociaba con deidades femeninas de fertilidad, de la noche, del nacimiento y del placer. Aunque los textos posteriores las quisieron reducir a símbolos de la decadencia, en su tiempo eran comprendidas, en ciertos círculos al menos, como necesarias, como parte del equilibrio cósmico. Lo que hoy se considera escándalo, ayer era rito. Lo que ahora se oculta bajo sábanas, antes se alzaba como plegaria. La conexión entre estas mujeres y lo divino era ambigua, sí, pero poderosa. En ciertos momentos del calendario ritual se las convocaba, o al menos se sabía que participarían, en las celebraciones donde el límite entre cuerpo y espíritu se diluía. Durante las fiestas de renovación, por ejemplo, cuando los dioses dormían y era necesario despertarlos con música, danzas y contacto humano, la figura de la prostituta sagrada adquiría un rol vital. Ella no solo excitaba, ella despertaba al mundo, pero esa energía con el tiempo fue desplazada, negada, suprimida. Llegaron otras religiones, otros imperios, otras verdades, y la prostituta dejó de ser puente para volverse pecado, dejó de ser sacerdotisa encubierta para convertirse en amenaza pública. No es casualidad que las nuevas autoridades religiosas persiguieran con especial saña a quienes encarnaban esa libertad antigua, porque ellas, sin ejército ni estandarte, representaban una memoria corporal que se resistía al orden establecido y, sin embargo, no desaparecieron del todo. Algunas sobrevivieron como figuras del folclore, como fantasmas de los barrios bajos, como brujas de los márgenes, como guardianas de secretos que nadie se atrevía a preguntar. Las leyendas del Egipto rural aún hablan de mujeres que curaban con el cuerpo, que sabían tocar donde dolía, que traían hijos a quienes no podían concebir, y aunque nunca se las llama prostitutas, el eco es claro. Son herederas de esa antigua sabiduría sensual y ritual. En tiempos modernos, arqueólogos encuentran figurillas sin nombre, inscripciones que mencionan a la mujer del templo que canta por la noche, dibujos de siluetas femeninas danzando frente al río. Y aunque los académicos más conservadores titubean al clasificarlas, otros ya no dudan. Estamos frente a una memoria borrada a la fuerza, a un poder que se quiso silenciar por temor a su profundidad. Y es que lo femenino, cuando se presenta sin pedir permiso, cuando no se subordina al dogma ni a la conveniencia, suele asustar. Las prostitutas del antiguo Egipto encarnaban ese tipo de presencia, indomable, ambigua, poderosa. Eran espejo y umbral. Quien se acercaba a ellas podía ver su propio deseo reflejado y también su sombra. Por eso eran peligrosas, no por lo que hacían, sino por lo que despertaban. Hoy, desde una distancia de milenios, podemos intentar escucharlas de nuevo, no a través de discursos condescendientes ni fantasías morbosas, sino desde la escucha atenta del cuerpo, desde la memoria que aún habita nuestros gestos. Cada vez que una mujer danza sin miedo, cada vez que se nombra dueña de su piel, cada vez que convierte su placer en oración, una chispa de esa antigua llama se enciende otra vez. Y tú que escuchas esto en la penumbra, puedes sentirlo, no en la mente, sino en el pecho, como un recuerdo que no sabes de dónde viene, como un calor leve que sube por la espalda, como una voz suave que no dice palabras, pero que se queda. Tal vez no podamos nombrarlas a todas, pero podemos invocarlas, no como reliquias del pasado, sino como presencias que aún caminan entre nosotros. Y si al final de esta noche aún no has dormido, no te preocupes. Tal vez esta historia no era para dormir, tal vez era para despertar algo. Cuando la noche extiende su manto sobre las ruinas antiguas, cuando los murmullos del viento recorren las columnas vacías, algo se yergue entre el silencio de las piedras. No es un espectro claro, no es figura definida, es presencia latente. Y esa presencia lleva el nombre no pronunciado de aquella mujer que ofreció su carne como oración. Esa presencia es su legado,
imposible ya de borrar del todo. Ella ya no camina ante los ojos humanos, pero su sombra vuela entre las grietas. Sabe que su cuerpo fue juzgado, que su historia fue borrada, pero también sabe que su espíritu resiste, se alimenta de quienes escuchan sin juicio, de quienes aceptan que la sensualidad es lenguaje y no pecado, de quienes no temen nombrar el cuerpo femenino como templo. En este tramo final del relato, conviene mirar hacia adentro, no hacia afuera. No preguntes si fue justa o injusta. No busques héroes ni víctimas. Mejor siente. Piensa en la mujer que tú eres, al fin y al cabo, en tu carne, en tus deseos, en el lugar donde el pudor te reclamó silencio, y descubre si allí no late todavía una flor que quiere caminar sin permiso. Lo que queda no es historia antigua, es posibilidad. Posibilidad de que el cuerpo no sea mera mercancía, sino ritual viviente. Que la sexualidad sea puente y no muro. Que la mujer que vende su piel pueda también reclamar dignidad. Y que esa reclamación no tenga que pedir perdón. A veces, al cerrar los ojos, puedes imaginarte ante esa mujer antigua. No la juzgas, no la redimes. La ves de frente. Caminas junto a ella entre las ruinas, escuchas su aliento junto al viento y reconoces que su dolor también fue tu posibilidad. Dormir con esta historia en la cabeza quizás no sea la peor idea del día. Y si aún no has dormido, no pasa nada. Aquí siempre habrá otra historia esperándote. Y ahora que el relato ha llegado a su último suspiro, que las palabras ya no corren sino se deslizan despacio, es posible mirar atrás y notar que no ha sido una historia cualquiera. Porque lo que empezó como una simple curiosidad, como era ser prostituta en el antiguo Egipto, se fue transformando poco a poco en un viaje hacia las sombras de lo humano. Un viaje hacia lo que se oculta, hacia lo que se niega, hacia lo que no cabe en los libros escolares, pero que sigue palpitando en el fondo de nuestras preguntas más íntimas. Estas mujeres, llamadas de muchas formas, pero casi nunca por sus nombres, no fueron simplemente figuras de deseo ni de escándalo, fueron territorios, puentes, ecos de lo sagrado filtrado por la piel. No eran diosas, pero conocieron el altar. No eran santas, pero supieron de sacrificios. No eran libres, y sin embargo, en sus cuerpos se jugaba una forma antigua de libertad, una que no pedía permiso, que no cabía en las leyes de los faraones ni en los dogmas del clero. Libertad tejida con silencios, con tactos, con miradas. La historia las olvidó con rapidez, la moral moderna las barrió bajo la alfombra, pero sus huellas quedaron, no en estatuas de mármol ni en templos dorados, sino en la memoria del deseo humano, en las grietas de los rituales, en los sueños de quienes aún buscan una espiritualidad que no niegue la carne. Porque ellas fueron, quizás sin saberlo, guardianas de un saber que incomoda, que el cuerpo no es pecado sino camino, que el placer no es desvío sino lenguaje, que el amor que toca, que gime, que suda, también puede ser sagrado. Y tú que escuchaste hasta aquí, quizás también lo sentiste. En algún momento del relato, algo vibró en tu interior. No era escándalo, no era simple morbo, era reconocimiento. Era esa parte tuya que sabe, aunque lo niegue, que la piel guarda memorias antiguas, que el cuerpo lleva historias que no se enseñan en la escuela, que hay gestos, suspiros, roces, que vienen de muy lejos. Ahora que la noche se adelgaza y el sueño asoma como una bruma suave, deja que estas figuras que hemos invocado se deslicen de nuevo hacia la sombra. No las retengas, no intentes fijarlas. Déjalas volver a su templo, a su río, a su silencio. Pero no olvides que caminaron contigo, que te hablaron, aunque no con palabras, que te rozaron, aunque no con dedos, y que algo de ellas, leve, invisible, persistente, se ha quedado contigo. Dormir con esta historia en la cabeza quizás no sea la peor idea del día, y si aún no has dormido, no pasa nada.
aquí siempre habrá otra historia esperándote.